Hola amigos, bienvenidos a su programa 18 minutos. Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas de Latinoamérica. Y desafortunadamente mi amigo Mauricio Reynoso no nos puede acompañar, tuvo un imprevisto, pero nos acompaña Alejandro Escalante. Alejandro, bienvenido. Pues un placer que nos permitas estar en este espacio y esperemos dar el ancho de la persona que no pudo estar aquí. Sí, no, pues y presidente electo de MPI, ¿verdad? Presidente electo de MPI y pues un placer compartir. Perfecto, bueno, pues hoy tenemos un gran invitado. Él es Luis Díaz el Chapulín, mejor conocido, es uno de los pilotos, de los grandes pilotos más célebres de Latinoamérica. Y pues él fue ganador del campeonato de American Le Mans en el 2009 junto con Adrián Fernández. Fíjense que de 10 fechas ganaron 9, ¿no? Y bueno, aparte de muchos otros podiums y campeonatos que ganó. Y actualmente es coconductor de la Fórmula 1 en Fox Sports. Entonces, pues, bienvenido, mi Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Francisco, mi querido Alejandro? Un gusto saludarlos y bueno, un placer de estar con todo su auditorio el día de hoy. Gracias. ¿Cómo iniciaste en las carreras? Bueno, yo inicié a los 10 años, vengo de una familia que no era de carreras, siempre lo he dicho, de una familia de clase media, pero media fregada para este tipo de deportes, porque es el deporte más caro que hay en el mundo. Y la verdad es que pues yo siempre me he catalogado como de en medio, ¿no? Y el tipo de deporte que me gustó siempre fue el automovilismo. Yo tampoco fui un gran atleta, a mí me gusta mucho el fútbol, pero era de esos que nunca metían. Y cuando vi lo de los coches, dije, bueno, en primera, este deporte está bien en inicio porque van sentados. Entonces, que no era muy agraciado en términos físicos, dije, bueno, aquí ya empezamos bien. Y bueno, la importancia que tiene luego que empezando por mi papá creyó en mí, me empezó a llevar a los go-karts. Primero me compró un kart que no era segunda mano, era como sexta mano, pero con mucho esfuerzo, con mucho cariño. Y empezamos a ir a la pista de Cuautitlán Izcalli. Y bueno, ahí empezó todo el sueño, todo el esfuerzo. Mi papá, fíjense, era comerciante y decidió también por apoyarme y viendo el cariño que yo tenía por los coches, se metió a trabajar en Cuautitlán Izcalli ahí de encargado, de administrador, y eso me ayudó mucho porque yo saliendo de la escuela y cada vez que podía, pues me iba a la pista y estaba entrenando. Luego mi papá también se convirtió en parte mi mecánico, entonces hicimos un equipo muy padre. Siempre lo he dicho que la familia es tu primer equipo y en mi caso tanto mi mamá como mi papá siempre fueron ahí los que confiaron en mí y los que me apoyaron. Y patrocinaron hasta que llegaron los patrocinadores, ¿no? Porque también esa parte se vuelve súper importante. Una lanita de haber costado, ¿no? Sí, la verdad es que, pues más que nada, en aquel entonces no era tan caro. Hagan de cuenta que tenías un go-kart, lo vendías a los 2 años y ahorita tienes que tener de a 2, 3 go-karts casi al año y un chorro de motores. Entonces, en ese entonces, pues mi papá también sacaba para que yo corriera de la misma pista, ¿no? Entonces, se las ideaba ahí para poderme apoyar. No teníamos muchas veces lo último de lo último de lo último, pero teníamos lo suficiente como para poder pelear y pues estar competitivos. Por supuesto, y bueno, primero obviamente pues hay que capacitarse, ¿no? Hay que ir creciendo y demás, pero llega un momento en que hay que empezar a capitalizar, ¿no? ¿Cómo fue ese reto de empezar a conseguir estos patrocinadores y que empezaran a apostar por ti? Miren, yo creo que lo primero es tener claro el tener una meta, ¿no? Y creo que para mí fue muy importante eso. La segunda fue que creer en mí, porque al principio nadie somos buenos, ¿eh? Es muy difícil o son contados los pilotos o los atletas que son extraordinarios saliéndose de la caja. Entonces, yo siempre lo que he dicho es que
pues uno ya ve a los futbolistas, a los pilotos ya en la pista, ya siendo buenos, ¿no? Pero no saben Claro. el trabajo que hay detrás. Y después de eso, de tener tus metas claras y de creer en ti, empezar a trabajar duro, estar ahí, me acuerdo que uno de los primeros patrocinios que tuve también en go-karts era de un empresario importante. Me acuerdo que era un domingo que no había nadie, llegó ese día él y yo estaba entrenando. Y como que le dio risa y dijo, mira, pues ese le dicen el Chapulín, yo siempre andaba pues saludando a medio mundo y estaba por ahí. Y por estar ese día entrenando, justamente dijo, oye, pues me gustaría apoyar a alguien para que se fuera a correr algunas carreras fuera en el NACAM. Y como que estaba yo ahí, decidió apoyarme. Entonces, por eso hay que siempre poner el esfuerzo extra paga. Y siempre hablamos o hemos escuchado, ¿no? De los futbolistas que se quedan o que llegan antes del entrenamiento, que se van después. Pues bueno, en mi caso no fue tanto así, pero sí por estar siempre ahí, llegan más oportunidades. Oye, ahorita que hablabas de la parte de creer en ti, me acordé de tu anécdota de la cuchufleta, ¿no? De cuando ganaste. ¿Por qué no nos la compartes? Bueno, empezando a correr, pues les digo, no todo es miel sobre hojuelas. Entonces, me acuerdo que el primer go-kart que le decimos la cuchufleta era un Margay del año de la Inquisición, que mi papá compró con mucho cariño. Era rojo Ferrari, pero todo es postillado. El tanque de gasolina, me acuerdo que no estaba fijado, entonces yo lo tenía que agarrar con las piernas. Y nos fuimos a Puebla, mi primer carrera. Teníamos una Ichiban, la suben me acuerdo que yo me fui atrás del go-kart, arriba del go-kart, según yo entrenando, y pues no se estaba moviendo el coche, ¿no? Pero imagínense la inocencia que tenía en aquel entonces. Llegamos a Puebla. Para hacer las cosas peores para mí, el mecánico era mi papá y no tenía ni idea de cómo apretar un tornillo. Y de 20 niños que éramos en la categoría infantil, yo califiqué hasta atrás. No se veía muy prometedor. Mi papá me acuerdo que se agacha y me dice, oye, Chapulín, con cuidado, es tu primer carrera. Y yo le decía, papi, pues con cuidado no vamos a ganar en una carrera. Son carreras, no desfile, papá. Y empieza la carrera, pues yo andaba atrás, de atrás a la mitad, de ahí no me movía, pero hagan de cuenta que a la mitad me empecé a como que inspirar y empiezo a pasar a uno, a otro, por dentro, por fuera, como si ya le hubiera agarrado la onda. Y para no hacerles el cuento largo, ya faltaban 5 vueltas, ya iba yo en quinto lugar, luego el tercer y cuarto se empiezan a pelear, los paso, faltando 3 vueltas paso al segundo y en la última vuelta, bueno, pues que paso al primero, sale la bandera a cuadros y la gana. Entonces, Wow. Mi papá llore y llore porque aparte nunca habíamos ganado nada en el árbol genealógico de la familia, se había ganado absolutamente nada. Entonces me ve que yo me voy hasta atrás de la pista donde estaba el zacate, el pasto todo alto, y llega corriendo mi jefe, llore y llore, me ve, yo traía un cascote, todos los pilotos siempre empezamos con un outfit terrible, en mi caso era un casco gigantesco, una chamarra de piel, y me volteé a ver y yo todavía seguía pues estaba como llorando, y de la emoción, bueno, eso pensaba mi papá, que yo estaba emocionado, y cuál yo estaba aterrado porque a la mitad de la carrera la mendiga cuchufleta se había quedado con el acelerador pegado y pues eventualmente se calentaron los frenos y yo tenía que esperar a que se quitara toda la gente para poderme frenar con el zacate. Entonces, así pude completar mi primera carrera. Yo le decía a mi papá, papi, ¿sabes qué? Mejor el fútbol, ¿no? Porque todas las carreras. Y la verdad, pues yo no era ni bueno ni nada de eso, pero la gente dijo, oye, este chavo le fue muy bien. Pudimos vender la cuchufleta como a las 2 semanas, poderme comprar otro carrito en mejores condiciones y así empecé mi carrera como piloto en los go-karts. Qué gran anécdota. Oye, y una pregunta, obviamente para todos los que nos están viendo y aprovechar un poquito el tiempo en el espacio, cuéntanos un poquito de estos retos. ¿Qué ha sido lo más difícil a lo que te has afrontado o cómo te gustaría compartir estas experiencias que te han llevado a donde tú estás? Bueno, yo creo que les digo la importancia de creer en uno,
la importancia de juntarnos con gente que nos ayude a ser mejores. Yo siempre traté a las categorías que fui o donde estaba, fijarme, ¿no? ¿Quién eran los buenos? ¿Quiénes eran los que la estaban haciendo? Y a esos les copiaba, con esos me juntaba. Eh, Creer en uno es muy importante. ¿Por qué? Porque en el camino nos va a ir mal, eso es un hecho. Entonces el tema de cuando crees en ti, pues te haces cierta fortaleza mental para no renunciar en ese tipo de etapas de la vida, ¿no? Pues ya sea como piloto, como empresario, como lo que quiera hacer, ¿no? Entonces es bien importante esas dos cosas. Creo que también no quejarte, porque en toda mi historia de piloto jamás ni la he tenido fácil, ni ha estado perfecto. Muchas veces crecemos creyendo que eventualmente en nuestra vida vamos a llegar a algún lugar, que todo va a ser miel sobre hojuelas, ¿no? Que todo va a estar increíble, que nos vamos a llevar perfecto con todos, que nos van a dar la oportunidad de nuestra vida tal y cual la soñamos, y nunca llega así, ni nunca va a estar así. Entonces yo creo que el secreto está en que lo que somos y lo que tenemos ahorita, con eso dar siempre el 120% y ser felices. Y así poco a poco se van abriendo puertas y poco a poco vas llegando más cerca a donde quieres llegar. Luis, platícanos de esa carrera en la que estabas en el Autódromo Hermano Rodríguez. ¿Qué pasó ese día que incluso el día previo era tal el acontecimiento que López Dóriga te entrevistó, ¿no? Sí, bueno, en aquel entonces me acuerdo que mi gran sueño era llegar a la IndyCar, donde corría Adrián Fernández. No sé si se acuerdan, Alejandro o Pancho, porque ustedes están muy jóvenes. Gracias, gracias. El Checo Pérez para acá, Ajá. pero en aquel entonces, antes de la época de Checo Pérez, lo máximo era la IndyCar y estaba el gran Adrián Fernández, ¿no? Uno de mis grandes ídolos y gran sensei, siempre lo he dicho. Y me acuerdo que yo corría la categoría previa, donde corría para Telmex, que me apoyaban, y me convertí en aquel entonces como el siguiente piloto, ahora sí, a dar el gran salto a la Indy. Yo ya había terminado mi temporada y me acuerdo que estaba trabajando en aquel entonces en parte en una agencia, vendiendo coches, y llegaron y me hablan y me dicen, oye, Chapulín, te habla Adrián Fernández. Y me pongo al teléfono y me dice, Chapulín, soy Adrián Fernández, te hablo desde Australia. Yo, Oh, caray, pues qué detallazo. eso. Y me dice, Chapulín, te hablo con urgencia porque fíjate que choqué hace unas horas, me fisuré un tema de la columna vertebral, no es grave, pero la siguiente carrera es el Gran Premio de México y tú me vas a tener que sustituir. Imagínense, yo estoy en mi cubículo, me dio chorrillo como por 3 horas, porque la gran oportunidad que yo había esperado durante toda mi vida, de la noche a la mañana me llegaba, y por si fuera poco, en el Gran Premio de casa. Claro. Entonces, me acuerdo que mi vida cambió de la noche a la mañana, no tienen una idea, de que nadie me pelaba. De repente artistas ya eran amigos míos, se hizo el anuncio y me acuerdo que llegó Adrián y fuimos con el López Dóriga, el presidente nos abanderó, ¿y quién estaba en aquel entonces? Creo que era Fox, y fuimos a Los Pinos. Me acuerdo que mi jefe en la agencia me decía, Díaz, váyase temprano, no se preocupe. Eh, Imagínense, ¿no? La gran oportunidad que había esperado durante toda mi vida llegaba, y llega el día de la carrera, llega el momento estelar que yo había soñado toda mi vida. ¿Y qué me pasó? Que en la primera vuelta el coche explota. El coche truena, pasando la bandera verde, que es cuando ya empieza la carrera. Llego al final de la recta, siento algo raro en el motor. Y yo me espanté porque en aquel entonces los motores eran de metanol, que no se ve, que es como un alcohol. Entonces cuando se prenden, tú te puedes estar prendiendo y no lo ves hasta que sientes que ya se te está eh,
achicharrando la piel, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me estaciono, me bajo, ahora sí como chapulín, y ahí terminó mi sueño, que había esperado durante toda mi vida, casi, casi. Pero siempre lo he dicho que de triunfos y campeonatos jamás he aprendido nada. De lo que sí aprendí es de este tipo de días, ¿no? Que iban a haber muchas cosas en mi vida y en mi carrera que yo no iba a controlar, pero lo que sí controlaba era cómo me comportaba ante estas cosas, con lo que sí controlaba. Y me acuerdo que pues me bajé del coche, me traté pues, de poner bien la camisa del equipo, de ponerme con los ingenieros allá a ver qué había pasado, qué podíamos hacer para prevenir este tipo de cosas. Fue un tema de motor, no fue un tema mío, pero pues hablé muy bien del equipo también. Y fíjense, uno de los mejores contratos que tuve en mi vida como piloto justamente llegó a los 6 años de esto. Entonces, ¿qué les quiero decir con lo que aprendí ese día? Que con lo que controlen en malas situaciones, siempre traten de hacerlo lo mejor posible, porque nunca sabemos quién nos está viendo. Nunca sabemos a quién vamos a ayudar ese día, nunca sabemos si somos el ejemplo de alguien. Y finalmente creo que con lo que controlemos siempre hay que tratarlo de hacer lo mejor posible porque se nota, ¿no? Cuando uno tiene una buena actitud y por lo general las oportunidades siempre les llegan a los que tienen buena actitud en la vida. Sí, 100%. Pues el tiempo se nos está acabando, entonces tengo que acercarnos a esta pregunta que se me hace súper, súper interesante. Y bien apuntas, pues yo soy más generación Checo, ¿no? Hacia acá. Y quisiera preguntarte con todo respeto, ¿qué crees que hizo Checo, ¿no? Que quizá pudo haber hecho el Chapulín. Bueno, miren, yo creo que mi sueño, como todos los pilotos, el que diga que no está mintiendo, es Fórmula 1, ¿no? Siempre todos le tiramos a eso, a llegar a Fórmula 1. Obviamente en mi época lo máximo era indicar, no había tantos apoyos para llegar a Europa, pero creo que hay un libro muy famoso que se llama Outliers, fueras de serie, que habla justamente de esto, ¿no? De por qué algunos llegan, a algunos se les dan ciertas cosas y a otros no. Y es una serie de factores. Creo que yo lo intenté, le puse todo el corazón que había de mi parte, pero los momentos en mi carrera, quizá, y los momentos en México, no fueron los indicados como para poder tener esa oportunidad de llegar a Fórmula 1. En el caso de Checo, creo que tuvo el talento, tuvo las ganas, tuvo la oportunidad de que en su época sí hubo ese apoyo para llegar a Fórmula 1 y lo aprovechó y lo hizo de una forma que, pues histórica, ¿no? Como casi nadie lo ha podido igualar, quizá los hermanos Rodríguez por ahí, otros pilotos, pero lo que ha hecho Checo para mí ha sido impresionante, sobre todo el mantenerse, ¿no? El mantenerse. Y en mi caso, pues les digo, creo que con lo que tuve en mi carrera, siempre di lo máximo, creo que por eso me quedo tranquilo. Y mi moraleja, porque les digo, nada más hay un Checo Pérez, nada más hay un Hamilton, nada más hay... Pero habemos muchos Luis Díaz, ¿no? Habemos muchos gente normal. Yo lo único que les digo es que creo que para estar en paz hay que darlo todo. Hay que saberlo, que si tenemos un sueño en la vida, primera, intentarlo. Creo que lo peor que podemos hacer es dejar de intentar lo que queremos hacer. La segunda es también darlo todo para ser los mejores. Entonces también eso nos da tranquilidad de que si bien no llegamos quizá a Fórmula 1, pero lo intentamos y dimos todo. Y creo que eso me ha abierto las puertas de, ok, no Fórmula 1, pero de muchas otras cosas, de muchas otras oportunidades, de ser conferencista, de llegar a Fox, que estoy muy orgulloso ahora de estar como analista, de estar coachando a nuevos pilotos, de estar participando con diferentes equipos. Entonces, yo lo que les digo es que hay que tener esa mentalidad en la vida, de que hay muchas veces que quizá, pues sí, hay nada más un Checo Pérez, pero démoslo todo, creamos en nosotros y así vamos, créanme, vamos a ser muy felices y vamos a ser un gran ejemplo para nuestros hijos, para
para la gente que trabaja con nosotros. Pues muchísimas gracias, Luis. Desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo, muy interesante la plática contigo. Y pues recordarles que da unas grandes conferencias aquí, mi Luis. No, muchísimas gracias, mi querido Francisco, Alejandro. Espero que no se hayan dormido Al el día de contrario. hoy. Fue con mucho cariño. Les digo, ahí es lo más importante de lo que les quiero que les quede es que ahorita no les puedo platicar, pero yo nunca fui un gran atleta, un cuate intelectualmente dotado tampoco, porque en la escuela también me iba de la patada. Pero lo importante es que crean en ustedes, que crean en sus sueños, que se junten con gente fregona, que estudien, que se preparen, es bien importante. Y que si yo pude, como un cuate, un average Joe, ¿no? Como le dicen, pues cualquiera puede. Entonces creo que eso es lo importante, darles esperanza a la gente que pueden lograr cosas padres en su vida. Sin duda, y sin duda eres un caso de éxito, ¿no? Tienes una trayectoria digna de contar y sobre todo que inspira a muchas personas y muchísimas gracias por este espacio y por estas anécdotas que están muy buenas. Muchas gracias, Luis. Y amigos de 18 minutos, me gustaría comentarles de que si les gusta el programa, por favor, denle like, compártanlos con sus conocidos. Y pues muchas gracias. Hasta luego. Un abrazote.